Muy buenas, ya tenemos el dato de inflación en la zona euro en Europa después de la reunión del Banco Central Europeo y bueno, pues aquí está el dato, 8,5% de inflación anual en la zona del euro. Lo que se esperaba era precisamente eso, que cayera la inflación desde el 8,6% anterior al 8,5%. Ahí lo tenemos, un dato que como decimos en términos interanuales aumenta en un 8,5%. Vamos a echar un vistazo también al dato mensual, está en el 0,8% respecto al menos 0,2% del mes anterior. Bueno, recuerden que por lo tanto dejamos a un lado la deflación mensual y ahora mismo volvemos a tener subida de precios mes a mes, 0,8% de repunte en esa inflación mensual, aunque está en línea con las expectativas. Lo que se esperaba es que se situara en el 0,8%. Si miramos al IPC, si le quitamos también el tabaco, tenemos una inflación del 8,6% frente al 8,8% del mes anterior, por lo tanto también está bajando en este sentido. Y también si echamos un vistazo a la subyacente en términos anuales, sube al 5,6%, exactamente igual que en la lectura preliminar. Así que bueno, ahí tenemos el dato de inflación, un dato que mejora un poquito, aunque se sitúa en línea con la lectura preliminar que ya teníamos desde hacía un tiempo, desde hacía ya unas semanas. Vamos a empezar a analizar ese dato, un dato que, como les decimos, se ha situado en el 8,5%. Tenemos ya con nosotros a Josep Prats, gestor de Avante European Quality. Josep, muy buenas. Buenos días. Bueno, ¿qué te ha parecido el dato en línea con las expectativas? Tampoco ha habido demasiadas sorpresas, ¿verdad? Sí, es lo que se esperaba exactamente, pero eso no quita pues, que sea un dato que, en mi opinión, sigue siendo preocupante, sobre todo la inflación subyacente. Un 5,6 es muy alto y hasta que no veamos inflaciones subyacentes muy claramente por debajo del 4, tenemos que esperar que haya tensión en el mercado de tipos de interés. Es decir, yo creo que volver a inflaciones del 3 y pico, 4% subyacentes es algo que todo el mundo está preparado, incluso los propios bancos centrales, aunque pongan como objetivo a largo plazo un 2%, y a partir de ahí, pues probablemente veríamos el fin de la subida de tipos y quizás un estancamiento de los tipos en niveles del orden del 3 y pico por ciento como estamos ahora, pero mientras sigamos con las subyacentes por encima del 5, la presión subsiste. Bueno, y en términos mensuales también, Josep, una inflación del 0,8%, ¿qué opinión te merece, no? Porque en el mes anterior teníamos una caída en los precios, pero ahora de nuevo han vuelto a subir. Bueno, lo que sucede en estos primeros meses del año realmente, pues, en febrero es cuando se empiezan a repreciar buena parte de las tarifas en muchos servicios, y en algunos productos también empieza el nuevo año y se empiezan con nuevas tarifas, ¿no? Y sobre todo, el mes de febrero es el primer mes en el que, por ejemplo, en España y también en toda Europa, todos los pensionistas han visto subidas sus retribuciones de manera relevante, todos los empleados públicos también lo han visto subidas en forma relevante, no tanto los privados, donde las negociaciones pues, han determinado incrementos de sueldos inferiores, pero digamos que el primer nuevo sueldo con incremento de la inflación es el sueldo que se recibe a finales de enero y por tanto se empieza a gastar en febrero. Al final, no nos engañemos, los subyacentes dependen de los sueldos y por lo general pues, los ciudadanos suelen gastarse una proporción de sus sueldos, si el sueldo sube, pues gastan también en esa proporción superior. Al final la inflación subyacente depende de los sueldos y el primer mes con nuevos sueldos es el primer mes en el que la inflación se ve reflejado ello. En el marco del Banco Central Europeo va a haber una reunión no programada del Consejo de Supervisión para hablar sobre las vulnerabilidades del sector bancario ante el pánico que parece que está habiendo también en torno a Credit Suisse. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta reunión? Me parece que ya hubo una parecida a principios de semana. ¿Es preocupante que el Banco Central Europeo se reúna a su Consejo de Supervisión en un momento como este? Yo creo que está bien. Al final, la sensación de que se está haciendo algo cuando el mercado se pone tan nervioso, aunque realmente los casos de crisis en bancos que hemos visto son unos casos muy particulares y que poco tienen que ver con la naturaleza de la inmensa mayoría de los bancos de la zona euro. En primer lugar, ninguno de ellos ha sido una zona euro y segundo, han sido dos bancos pequeños en Estados Unidos muy particular, en un caso empresas de riesgo, de venture capital y de tecnología en la fase de startups, que son consumidoras netas de caja y por tanto es natural que sus depósitos
si no hay una entrada nueva que se ha visto restringida por la subida de los tipos de interés y debían haber tenido en el activos más líquidos y no los tenían. Ahí se ha tomado una medida, yo creo, a proteger al mundo este de los venture capital, de las startups en Estados Unidos, que ha tenido un efecto tranquilizador. El otro banco americano con algunos problemas de un banco muy particular que financiaba a personas de alto poder adquisitivo con hipotecas altas, pero con ningún impago, es decir, en ninguno de los casos había impagos, por tanto, no era propia crisis bancaria. El caso de Credit Suisse ya era conocido desde hace mucho tiempo, que es un proceso de reestructuración en el sentido que tiene que ir cerrando poco a poco, dependiéndose de su actividad en mercado de capitales, de banca de inversión, porque ahí pues, no puede competir en pie de igualdad con los norteamericanos crónicamente, ¿no? Pero no hay impagos. Yo diría que son 3 crisis sin impagos, por tanto no son 3 crisis estrictamente bancarias. La banca europea es una banca básicamente minorista, muy diversificada, con una base de depósitos muy amplia, que por tanto es bastante permanente y con una base de balance en el activo que son básicamente créditos mucho más que bonos que están más sujetos a la evaluación mark to market, ¿no? Por tanto, yo diría que la tranquilidad en el sector europeo debería volver, sobre todo después de que ayer Christine Lagarde hiciera una distinción muy clara, que una cosa son los tipos y otra cosa es la liquidez, ¿no? Al final los tipos de interés subirán algo más si es necesario para luchar contra la inflación, pero eso no quita que si en algún caso algún banco, con razón o sin ella, por pánico justificado o injustificado, como en algunos, la mayoría de los casos se da, viera algún problema de liquidez, pues el Banco Central podría descontarle papel para darle liquidez y que pudiera hacer frente a eso. Desembolsos de depósitos si los hubiera, que no creo que los vaya a ver. Yo estoy bastante tranquilo, de hecho muy tranquilo, estoy muy invertido en bancos europeos. Este año será un buen año para los bancos, no solo bursátilmente, sino sobre todo, y lo que es más importante, desde el punto de vista de cuentas resultados, porque al final unos tipos positivos redundan en una mayor rentabilidad. Bueno, pues Josep Prats, desde Avante, muchísimas gracias por estar con nosotros y por analizar ese dato en directo de la inflación en Europa. Gracias, Josep. Gracias. Bueno, también tenemos con nosotros a Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, una inflación que sale bastante en línea con la lectura que ya teníamos anteriormente, 8,5% de inflación, 5,6% la subyacente, 0,8% la subida de la general en términos mensuales. ¿Cómo has visto el dato, Alexis? Bueno, como bien dices, se confirma un poco la estimación flash que se hizo a finales del mes pasado, y de alguna manera nos viene a decir, sobre todo el tema de la subyacente, que quizás el problema de la inflación está lejos todavía de resolverse del todo. Hay sorpresas también en la inflación, sobre todo española, que hasta buena parte de estos primeros meses estaba pues siendo un poco la que menos presión o menos tasa interanual tenía, y por lo tanto de alguna manera España, Alemania, Francia están dando datos algo más preocupantes. Me preocupa más lo que pueda pasar a partir de ahora, sobre todo en un momento en donde tenemos una fuerte inestabilidad en los mercados financieros y en cierto modo va a limitar la capacidad de los bancos centrales para centrarse única, pura y exclusivamente en la inflación, que era que es lo que realmente en estos momentos deben preocuparse. Alexis, respecto a esto último que has dicho, ayer Lagarde dijo que no había un trade-off, que no había, o por traducirlo al castellano, no se enfrentaba la crisis bancaria o la situación bancaria que hay ahora mismo con la situación de la inflación. Es decir, que el Banco Central Europeo podía seguir luchando contra la inflación mientras ocurría esa crisis bancaria. ¿Tú lo ves similar? Eso es un sueño húmedo de los bancos centrales. Los bancos centrales se enfrentan a un triunvirato, que es el crecimiento o la actividad económica por un lado, la inflación por el otro, y también obviamente la estabilidad del sector financiero, incluso hasta podría decir que la financiación de los propios estados. Son algunas de las mochilas que los bancos centrales se han metido un poco a espalda. Las tres a veces son incompatibles. Crecimiento e inflación generalmente son incompatibles, y este triunvirato con la estabilidad de los mercados financieros obviamente lo hace mucho más complicado. Hasta ahora, quizás por la idea de que la inflación no estaba perfectamente controlada, pues el trabajo ha sido relativamente sencillo. Ahora que la inflación no está controlada, el problema de la inflación se da de bruces con respecto a la estabilidad del sector financiero. Y a las pruebas me remito.
lo que está pasando ahora mismo en el sector financiero está directamente relacionada con el proceso de intentar controlar la inflación tras un año o más de un año, casi diría yo 2, de ningunear un problema que ahora les ha saltado directamente a las narices. Es lógico que ellos digan que no hay ningún tipo de relación, pero va a ser la realidad la que les ponga en su lugar y en algún momento van a tener que tenerlo bastante presente. Sí existe esa disyuntiva y van a tener que en algún momento elegir qué es lo que quieren y qué van a sacrificar en el altar del otro. ¿Van a controlar la inflación y dejar de lado y sacrificar en el altar de la inflación la estabilidad del sector financiero? ¿O por el contrario, van a proteger la estabilidad del sector financiero y la financiación de los estados y van a pasar y lo van a hacer sacrificando la inflación? Esa es la gran disyuntiva que ahora mismo tienen. Negar que exista no va a resolver el problema. Por lo tanto, Alexis, volviendo al dato de inflación, me da la sensación de que no hay mucha novedad. Entiendo que al final no va a afectar mucho el mercado, ¿no? El dato de hoy de inflación y tampoco quizá el Banco Central Europeo en sus próximas decisiones, porque al final era un dato que ya teníamos encima de la mesa y es la confirmación. Sí, básicamente yo creo que últimamente la verdad es que los datos flash que están saliendo de inflación están saliendo bastante cercanos a lo que realmente luego acaba confirmándose, con lo cual de alguna manera ya hace 15 días que teníamos ya este dato, ya sabíamos en cierto modo que había un problema en la inflación subyacente y por lo tanto de alguna manera no creo que vaya a crear algo ahora en este momento ningún tipo de problema. Encima, con el problema que tenemos del sector financiero, pues posiblemente ahora mismo estarán mirando de reojo los bancos centrales qué podemos seguir haciendo sin que salte por los aires un sector financiero que está siendo perjudicado por esta reacción tan rápida de subida de tipos de interés. Ya este problema en parte casi lo tuvimos cuando la crisis en el Reino Unido, ahora ha vuelto a saltar a Estados Unidos, ahora lo volvemos otra vez a tener en Europa. Fíjese que, por ejemplo, el balance del Banco Central americano en estos momentos, después de llevar prácticamente casi un año de recortes, en una sola semana hemos aumentado lo que habíamos recortado del balance, con lo cual, de alguna manera, significa que el tema del sector financiero se ha convertido en este momento en el sector clave sobre la velocidad en la que vamos a intentar controlar la inflación y resolver los errores que hemos venido cometiendo en estos dos últimos años. Respecto a eso que comentas, a la subida de en torno a 300.000 millones de dólares en el balance de la Fed en la última semana, quería preguntarte de dónde viene, ¿no? Porque entiendo que hay una parte importante que viene de ese dinero que la Reserva Federal está prestando a los bancos y que los bancos como intercambio están dando colateral en bonos, ¿no? Y por eso quizá haya aumentado el balance de la Reserva Federal. Y leía, por ejemplo, que en su programa de préstamos de emergencia esta semana había aumentado ese programa de préstamos de emergencia en torno a los 160.000 millones. Luego ese programa que han anunciado esta semana por el tema de Silicon Valley en unos 11.000 millones. Y claro, ahí si sumamos nos quedamos con unos 170.000, pero de ahí a 300.000 prácticamente, que es lo que ha subido, todavía hay una parte restante que no entiendo de dónde viene. ¿De dónde puede venir, Alexis? Básicamente viene un poco de la partida de préstamos, porque prácticamente en el proceso de, por ejemplo, el MBS o en la compra de deuda pública, ese proceso no se ha alterado. Suele haber una especie de dinámica que empieza en el mercado de repos, ya pasó en el 2008, ya pasó en la última crisis también que tuvimos en el 2019 aproximadamente, en donde primero teníamos un aumento de las inyecciones vía repos y luego posteriormente la partida de lo que ellos llaman préstamos. En este momento prácticamente ni siquiera ha saltado el mercado de repos, el mercado de repos se ha quedado tal cual y sin embargo ha sido la partida de préstamos. Y por los datos que yo he visto hasta el miércoles de la semana pasada, hay que tener en cuenta que la crisis bancaria ha continuado después del miércoles y por lo tanto la semana que viene vamos a tener posiblemente mayores incrementos en estas partidas. Prácticamente los 300.000 que se han aumentado son en préstamos primarios al sector financiero, alrededor de unos 145.000 y el resto hasta los casi 300.000 son de fondos también de emergencia por parte de la Reserva Federal al sector financiero. Por lo tanto, de alguna manera lo que estamos teniendo es un poco un intento de resolver los problemas de liquidez. Primero se hacía con repos y luego con préstamos, ahora ni siquiera se ha hecho con repos, directamente se ha ido
a préstamos directamente de la Reserva Federal a todos los bancos. ¿Esto implica que estamos ante una especie de QE disfrazado de QT, de Quantitative Tightening, o no? Porque entiendo que al final aquí quienes han tenido la iniciativa de que este balance haya subido son los bancos y no tanto la Reserva Federal, para que nos quede claro. Sí, básicamente yo creo que en estos momentos la metáfora que pone usted es muy clara. Es una especie de squeezing disfrazado de reducción del balance. Tiene la ventaja que posiblemente esto se pueda, si las tensiones en el sector financiero se reducen, pues esto prácticamente se devuelve y por lo tanto el proceso de recorte del balance podría continuar. Pero la gran incógnita en estos momentos es si con todo lo que se ha hecho va a ser suficiente. Quizás el hecho de que la Reserva Federal no quiera embarcarse en este proceso es un poco la solución que se ha buscado para el banco, el First Republic Bank, en donde ayer nos sorprendieron por la noche, en donde prácticamente los 30.000 millones, en vez de ponerlo a la Reserva Federal a través de préstamos, lo va a poner el propio sector financiero a través de préstamos para intentar que no siga tirando un poco de todas estas líneas. Pero la pregunta es, ¿será suficiente? Porque si no es suficiente, pues posiblemente vamos a tener que seguir lanzando más liquidez. La pregunta al final de todo esto es que resolvimos un problema de liquidez en el 2008 con una inyección de liquidez y cada vez que hemos intentado reducir la liquidez, acabamos con una crisis financiera. Y el resultado es que tarde o temprano la liquidez y los balances de la Reserva Federal, de los bancos centrales, vuelve otra vez a aumentar. Prácticamente parece como que el compromiso inicial de estos squeezing, que eran aumentar el balance y luego reducirlo a una situación normal, como nos dijo Bernanke, que eso es absolutamente otra entelequia de los bancos centrales. No va a ser posible nunca reducir la liquidez. Esto es un sistema en donde en cuanto reduces la liquidez desde la última partida, hay crisis. Por lo tanto, de alguna manera, yo no me fijaría tanto en lo que pueda suceder ahora mismo en concretos, sino que realmente me da la impresión de que a la larga vamos a tener que volver otra vez a aumentar los balances y aumentar la liquidez. Desde luego que es un problema difícil de remediar, ¿no? Ese del aumento de liquidez de los bancos centrales, ese aumento desde luego histórico, más todo los bancos, balances de los bancos centrales, que ahora mismo en el caso del Banco Central Europeo está creo que en el entorno de los 9 billones, ¿verdad? Sí, alrededor de los 9 billones, un 60% casi del PIB de la Unión Europea, con lo cual son unos niveles estratosféricos, pero por ejemplo en Suiza supera el 120% y en Japón estamos prácticamente casi en el 200%, con lo cual dentro de lo que cabe, cuando realmente antes representaban una partida relativamente pequeña del 5 o 10% del PIB, ahora mismo prácticamente nos hemos acostumbrado a unos niveles que son astronómicos y ahora mismo sorprende el 60%. En los Estados Unidos creo que está alrededor del 30-35%, con lo cual es un poco esta especie de costumbre que estamos teniendo a lo extraordinario, lo estamos convirtiendo casi como en ordinario. La cuestión es cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Si es que vamos a vivir con una inflación así como la actual, bueno, pues ya no por crisis energéticas que tengamos, sino por... Las consecuencias son la inflación. Las consecuencias son la inflación. Es decir, una enseñanza de lo que ha venido pasando estos últimos días es algo muy importante. Llevamos la sociedad, la casta política, digamos, acusando a la sociedad civil de inflación, por ejemplo, diciendo que el problema son los salarios, que están creciendo mucho, cuando están creciendo por debajo de la inflación y por lo tanto los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, o que según el color político, pues dirán que, bueno, que el problema son los supermercados o las empresas que suben sus márgenes. No, señores, el problema son unas políticas de exceso de liquidez por parte de los bancos centrales que han deteriorado el valor del dinero y por lo tanto lo único que está sucediendo no es subiendo el precio, no subiendo, digamos que los bienes lo que hacen es que valen más porque realmente el dinero vale menos. Realmente ese es un poco el asunto. Y eso acompañado, sobre todo desde el 2020, con una política fiscal ultra expansiva, excesivamente expansiva, y que para colmo no solo no controlamos, sino que encima le decimos a la sociedad civil que vamos a resolver el problema de la inflación con más gastos, cuando realmente es el gasto público excesivo el que está en estos momentos provocando buena parte de la inflación. Por lo tanto, en algún momento los gobiernos van a tener que empezar a reducir el gasto, puesto que si no, los bancos centrales para controlar la inflación
van a tener que subir extremadamente los tipos de interés. Y si suben extremadamente los tipos de interés, tendremos problemas en un sector financiero que es adicto a la liquidez que sueltan los bancos centrales. Por lo tanto, de alguna manera, como le decía antes, el kit de la cuestión en este momento es qué se va a priorizar y qué se va a sacrificar con respecto a los demás. Vamos a intentar mantener la estabilidad del sector financiero, dejando que los gobiernos sigan gastando muchísimo, que haya toda esta liquidez y por lo tanto tendremos más inflación y más problemas para las clases medias europeas y occidentales, o vamos a intentar controlar la inflación y por lo tanto de alguna manera vamos a sacrificar la estabilidad del sector financiero. Por eso insisto, lo que ayer Lagarde dijo es una mentira, es directamente intentar encubrir los problemas que vienen creando ellos desde el año 2008. Sí existe esa gran decisión. Eso de que no existe un trade-off es prácticamente un intento de ocultarse detrás de los problemas. Bueno, pues veremos qué consecuencias tiene todo esto. Alexis Ortega, desde Finagentes Gestión. Un placer hablar contigo y que tengas muy buena tarde. Hasta la próxima. Inflación del 8,5%, ya lo tenemos encima de la mesa, la confirmación del dato que ya teníamos semanas atrás, 8,5% para la general en términos anuales, 0,8% suben los precios en términos mensuales y la subyacente sigue en récord 5,6%. Bueno, lo dejamos aquí, volvemos enseguida en Negocios Televisión, a eso de la 1 de la tarde con información actualizada y también un poquito antes, a las 12, ya con el boletín informativo con nuestra compañera Eva Villanueva para traerles las últimas noticias. Luego después comienza Ponte en Acción con Fernando La Tienda y un poquito más tarde ya el informativo, así que no se vayan y también seguimos con la información actualizada en nuestro canal.